Buenas noches, ¿me están viendo, por favor? Ya somos 42 acá, presentes. Perfecto. Sí, ¿Qué profe. dice Anaya? ¿Anaya está presente? ¿Qué tal, profe? Sí, dígame. Ya está. No, quiero saber si me ves nada más. Va. Bueno, ya tengo un listado. Quiero que vean que somos 21 más 21, 42. Y están los 42, perfecto. O sea que ya tengo el listado de todos unidos, todos unidos acá. Entonces, ya estamos acá. Acá está Anaya en mecánica, el primerito. Yo soy de energía, profe. Ah, de energía, entonces acá está energía. Disculpa, es la forma, solamente que he pegado los dos. Ahorita lo he bajado. Ya, Ha entonces pegado, energía, ha pegado los dos sí, de energía. Dos veces lo de energía sí. ha pegado. Ah, qué sonso. Ya voy a, ahí lo tengo el otro, sí, ya lo bajé, pero ya, entonces acá hay que Ingeniero, doble buenas cerrado. noches. Disculpe, yo no tengo una lista. No sé, bueno, eso lo arregla la parte administrativa, yo no veo el listado. Ah, ya, ya. Ya, Sí, entonces, soy de la escuela de mecánica y no figuro ahí. ya, no, tienes que Es que averiguar. esa lista es de energía, profe. Sí, de Lo ha puesto energía. usted dos veces. No, ahorita voy a, si quieres, saco la de mecánico, acá lo tengo. Ah, ok, ok, gracias. Ya, profe. Sí, Ya, profe. no, ya. Ahí nada más, ya, es para saber que ya somos, he copiado dobles, ya está. Vamos a la clase. Ya tengo lo listado, lo más importante. Ya, entonces vamos a la clasecita. Bueno, estamos viendo todo lo que es conductores y aquí bajé, acá pueden ver los colores de los tipos que se presentan, ¿no? O sea, hay código de colores para conductores. Ustedes ya saben que verde es para todo lo que es tierra, pero hay que diferenciar verde oscuro, verde claro. Entonces tenemos tierra de protección y tierra aislada, ¿no? Hay que diferenciar. En la conexión, por ejemplo, cuando hay conexión estrella, se puede sacar un neutro, ¿no? Y ese neutro también puede estar en conexión con tierra o puede ser aislada. Esa es la palabrita, ¿no? ¿Está aislado o no está aislado, ¿no? Entonces, o está directamente tierra de masa o tierra de protección con neutro, ¿no? Entonces, son condiciones de operación. Y entonces ustedes están viendo acá que para 220 voltios tenemos para lo que es fase negro y rojo, y para la conexión estrella amarillo, azul, rojo, ¿no? Y para la conexión triángulo es algo o con naranja, ¿no? Ya aparece son las normas que están apareciendo acá. Y el neutro que nosotros no usamos es para Europa, es blanco, ¿no? O gris. Entonces, aquí yo quería hacer la diferencia entre tierra de protección y tierra aislada, o sea, un pozo a tierra aislada. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Acá vamos a recordar rápidamente en la clase de ayer lo más importante de lo que hemos visto es la selección de conductores y la selección o sea, de ductos. ¿Qué le puedo manifestar de que cada fabricante genera sus catálogos y tiene casi el 95% similitud? Entonces yo estoy tomando estas tablas que le estoy mostrando para la clase, son del libro Harpet. O sea, como todo el mundo lee ese libro Harpet, digo, mejor me pego acá y no tomo ninguna tabla adicional, ¿no? Y ayer les demostré pues de que eh, hay caída de tensión de voltaje en los conductores cuando es la carga monofásica o cuando es la carga trifásica. Una vez más, esto salió por PLA, ¿no? ¿Y por qué? O sea, acá no aparece el Rho. El Rho se considera para el cobre 1/50, ¿no? 1/50. Como se dice que debe ser 100 en porcentaje 100 por el voltaje que se está trabajando, ¿no? Pero como el Rho es 1/50, me queda 2. Y ese 2, ¿y por qué 4? Porque 2 por 2, no, es que el cable va y viene, o sea, la corriente va y viene. Entonces, si hay 100 metros de distancia, se debe calcular para 200, ¿no? Porque la corriente va y viene, ¿no? Entonces, por eso sale 4, ¿no?
la intensidad, el voltaje y la sección del conductor. ¿Y por qué parece trifásico 2 por raíz de 3? ¿No? Acá también son dos cables porque se está considerando que la conexión es estrella y está considerando una fase. Y una fase no es la tensión de línea, ¿no? Y acá se está usando la tensión de línea. Pero la tensión de línea, la tensión de fase para ese circuito monofásico en estrella sería la tensión de línea entre raíz de 3. Es por eso que se multiplica 2 por raíz de 3. Y ahí está la demostración que le manifesté ayer. Esto lo vamos a ver en problemas para la práctica y para el examen parcial, para que no se olvide que hay caída de tensión en todos los cables, ¿no? Bueno, acá tenemos unos problemitas que directamente podemos, ya que tengo un listado, ya confiadamente puedo decir, ya los tengo cuadrados a todos. No tanto. Vamos a repasar rápidamente, digo, tengo, dice, bueno, tengo para calcular el calibre de conductores THW para un tamaño de tubo conduit con una línea monofásica, que significa que son dos cables con una corriente de 50 amperios. 50 amperios, pero a 40 grados, TW, estoy en esta tabla, pero TW, dos conductores, acá estoy, me dice 50 amperios, pero no puedo trabajar con esta tabla porque está diseñada con 30 grados, tengo que corregir el factor de potencia. Agarro mi calculadora, usted dice, ya, 50 entre cuánto. Ya, acá está, estamos acá, está trabajando, entonces digo 50 entre 0.82, el factor de corrección, y me sale casi 61. Entonces, dos conductores, estoy acá, ¿cuál selecciono? ¿6 o 4? Número 4, 6 o número 4. A ver, alguien. 4. Ya ahí lo están viendo, ¿no? Están viendo que es 4, ¿no? Y entonces, en esa parte no es difícil seleccionar un conductor de frente con la intensidad y la temperatura, ¿no? Todas las tablas trabajan así más o menos. Entonces, y acá tengo un tubo conduit que requiere 3 conductores THW 2 raya 0, calibre 2.0, ¿no? Acá la siguiente tabla. 2, o sea, son un tubo que requiere 3 conductores, 3 conductores 2.0, ya, TH, o sea, me estoy pegando al, ¿dónde está? Acá, 3 conductores, acá, 3 conductores, número 2.0, entonces digo 2.0, acá está el 2.0, son 3 conductores, vengo acá, ¿y qué ducto considero? ¿Qué están viendo? 1,5. 1 y 1/2 de pulgada. 1,5, pues 1,5. Entonces, estamos viendo que lo que estamos repasando en la clase anterior, ¿de acuerdo? Entonces, con eso, una vez más, esta formulita no hay que aprenderse de memoria, pero ya se la he demostrado, ustedes la van a tener en la manito, ¿no? Y si ustedes, vamos a trabajar para circuitos monofásicos y circuitos trifásicos. Si digo circuito trifásico, yo le tengo que dar la longitud de monofásico, la longitud donde está la carga, hay que averiguar la intensidad, el voltaje que está trabajando y la sección del conductor. Y si tengo una carga trifásica, algo semejante, solamente 3.46 por la distancia donde está la carga. Ya acá no es la corriente monofásica, sino es la corriente de línea, y aquí es la tensión de línea y la sección del conductor. O sea que primero debo determinar la intensidad de la línea o la intensidad de fase, y de acuerdo a eso puedo ir a mi tablita, como en estos momentos, y puedo determinar mi conductor. Pero es el calibre. Necesito ¿qué? La sección, ¿no? Ahí salen los problemas, después se cambia todo. Entonces, necesito la sección. Y la sección está en esta tabla, ¿no? Que ya la tienen ustedes también. Y entonces, se puede trabajar para la caída de tensión. Entonces, acá hay un problema rápido, ¿no? O sea, estamos repasando
la clase de ayer, ¿no? Para poder estar entonado. Entonces, calcular el calibre de los conductores Binabel y el tamaño del tubo conduit para una línea trifásica para conducir 40 amperios. 40 amperios ya. Binabel, o sea, THW, a 45 grados. Yo sé que la tabla está diseñada para 30 grados, entonces no debo haber un factor de corrección, ¿no? Entonces, ¿cuántos? 40 amperios. Ya, 40 amperios, trifásico. Aquí estoy, no, pero el factor es 0.88. Entonces digo 40 amperios entre 0.88, tengo 45.45. Y entonces digo, ¿qué conductor voy a seleccionar? Binabel, 45.45. El calibre. ¿Qué calibre? 8. 8, ¿no? Porque los matemáticos dicen, no, 45 me voy a 65. No, eso es costo. Todos tenemos un factor de error de ¿cuánto? 5%, ¿no? Todos, nadie trabaja al 100%. Ya, entonces, de esa manera y acá repasamos, pues, ¿qué debo hacer para este tipo de problemas? Conductores Binabel, 3 conductores número 12, 3 conductores número 8, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en este caso? Buscar la sección de cada conductor, ¿no? Acá está, busco la sección de cada conductor, sumatoria de todo esto, y después, ¿qué hago? ¿Quién me dice? Tengo la sumatoria total, ¿qué debo hacer? Dividir. Agregas el 25%. No, ese cuando es acá. Le saco el 40%, profe. Claro, no le sacas, sino lo divides entre 0.4. Pues, porque es el factor de... Claro. Factor de relleno, ¿no? Y si con ese factor de relleno puedes trabajar con el área total o con el área de tubo. Hay dos maneras de trabajar, ¿de acuerdo? O sea, puedo trabajar directamente con el área total, me ubico acá y acá me determina el diámetro nominal del tubo COVID, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de... si bien tiene un problema así, es galleta. Conduit, que se llevan 2 líneas de 140 amperios, THW, a una temperatura, bueno, es lo mismo que anterior, solamente que ahora, ¿cuántos conductores va a llevar el tubo conduit? ¿Cuántos conductores va a llevar el tubo conduit? 6, profe, 6. Sí, porque son 2 líneas trifásicas o 2 ternas también se dice, ¿no? Entonces, seleccionar este tipo de tubos no es difícil, ¿no? Ya. Entonces, acá ya entramos a la fija de la refija. Utilizar mi formulaza que le he demostrado ayer, pues, ¿no? Que 2 raíz de 3, la longitud, o sea, para cuando es trifásico, ¿no? La corriente de línea, la tensión de línea y ¿cómo se llama? La sección del cable, ¿no? Entonces, acá está el problema típico, porque este problema puede salir 100 problemas y es lo mismo. Entonces, hay 2 maneras de trabajar. Para todos hay 2 caminos, o sea, simplemente no hay un solo camino, por si acaso, para ir a Roma, hay más de 2 caminos. Y para resolver este problema, puede haber 2 caminos, y después vamos a ver el primero y el segundo camino, alguien me dice. Bueno, tengo un alimentador trifásico de 3 conductores THW con 100 metros. Ya me está dando la longitud, ¿de acuerdo? La longitud. Y debe transmitir una carga de 75 kilowatts, 440, 60 Hz, con un factor de potencia de 0,8. ¿Para qué me sirven esos datos? ¿Alguien me puede decir? ¿Para qué sirven esos datos? Intensidad. De la corriente. La intensidad. ¿Cuál es la formulación que voy a aplicar? PV por I cos phi, ¿no? Ya, está bien. P es igual, o sea, el P trifásico es raíz de 3, tensión de línea, I de línea,
o sea, raíz de 3, tensión de línea, I de línea por el factor de potencia, ¿no? Y ahí puedo determinar la corriente de línea, que ya lo tengo calculado, y eso te sale a 123 amperios. Si tengo 123 amperios y yo sé que es THW, voy a mi tablita, THW, estoy acá y digo 123 amperios. ¿Qué conductor selecciono? Trifásico. ¿Qué selección con 123? ¿Qué selecciono? ¿Qué selecciono aquí? A ver, ¿quién selecciona ahí? Aquí, ¿me ven o no me ven? ¿O se fue el video? Sí, sí, está bien. ¿Qué conductor? Con 123 Cero, cero. amperios. 1, El 0. de 1-0. 0. 1-0. 1-0. ¿Todos de acuerdo? Sí. 1-0. Porque 123 es mayor que 115. Tiene más, la diferencia es 8. Entonces el error es demasiado. Debo pasar al siguiente, que sería 1-0. Entonces con ese dato de 1-0, me voy a mi tabla de sección. 1-0, este es 0. Y mi sección que necesito acá es 53.47 milímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces ya tengo mi sección, la tensión de línea de trabajo, mi corriente de línea, tengo mi longitud y me va a salir una caída de tensión. Ojo que me está diciendo que no exceda del 2%. Ya. Entonces, pero no, esa es mi referencia que me dice. Entonces tengo mi dato de longitud, intensidad, voltaje y la sección del 1,0, ¿no? O sea, con esta sección, y entonces me va a salir 1.8. Y entonces usted dice, es menor que el 2%. Ok, se quedan ahí, ¿no? ¿Está bien la solución? Pregunta. A ver, por el chat. Si Sí, profe. alguien dice, a ver en el chat, quiero conocer a los chats. Una vez más, todo lo que ustedes escriben y todo lo que hablan está grabado. O sea que hay que estar tranquilo, porque no es por mí, sino la universidad tiene esa forma de controlarnos. Ya. Entonces, la frecuencia no se utiliza. ¿Por qué no se utiliza la frecuencia, mis estimados amigos? Un punto, a quien me dice eso, la pregunta está bueno, pero ¿por qué no se usa la frecuencia? ¿Por qué no se usa la frecuencia? A ver, esa pregunta es muy simpática. ¿Por qué no usa la frecuencia? ¿Quién determina la frecuencia? ¿Nosotros o ya el sistema? La carga, ¿no? Y el sistema ya. No, Sí. la carga no determina la frecuencia, el sistema, pero el sistema lo genera las centrales hidroeléctricas, los grupos electrógenos, eso determina la frecuencia. Nosotros no tenemos acceso a hacer el cambio de la frecuencia, ¿no? Ya. Bueno, una vez más, la frecuencia del Perú es 60 Hz, Brasil está a 60 Hz, Bolivia y Chile están y Paraguay, no se dice Paraguay de Itaipú, pues gracias ahí dice que debajo hay 50 Hz, ¿no? Entonces, la frecuencia no es una buena pregunta, ¿no? Ya, entonces, continuamos. Entonces, este tipo de problemas, una vez más, porque de acá salen N problemas, ¿de acuerdo? N problemas. Entonces, para usar esta fórmula necesito la longitud, que me lo están dando, necesito la corriente de la línea, que es una carga trifásica, y entonces puedo determinar esa corriente de línea. El voltaje me lo dan por 440 y necesito la sección. Como tengo la línea, puedo determinar la corriente de línea y tengo el tipo de cable que se debe usar, puedo determinar el calibre. Y si te determino el calibre, puedo determinar la sección.
Para todo hay dos caminos, ¿eh? Mínimo. Nadie se puede cerrar un solo camino. ¿Cuál es el otro camino? A ver en el chat. Chat. ¿Qué dice? ¿Cuál es el otro camino? ¿Me escuchan? ¿Cuál es la brecha? Dice. Ya, vamos a repetir el problema por los que han llegado tarde. Hay que tener en consideración. De repente por motivos X. Ya. ¿A qué? ¿No lo están viendo? Un favor, ¿me ven o no me ven? ¿Me escuchan? Sí se ve, profe. Sí se le ve, profe. Sí, señora, se escucha normal. ¿Y la pantalla también? ¿Por qué me dicen? Ya. Todo bien, profe. Bueno, de repente recién está llegando. Ya. Entonces, vamos a repetir el modelo típico del problema, ¿no? Ojo que los fabricantes también hacen tablitas en función de esta ecuación, tanto monofásico trifásico. Te presentan una tabla y la persona entra de frente, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera una tabla? O sea, para una longitud, una intensidad, un voltaje, o sea, el voltaje es fijo y la sección ellos lo tienen y la longitud varía, ¿no? Entonces, tiene sus parámetros y ¡pum! Sale hay software, porque hay tensión. Entonces, necesitan un software para determinar la caída de un cable. ¿No? Acá está más simple, ¿no? Entonces, para los que recién están entrando al medio, entonces digo, tengo un problema, me dicen, tengo 3 conductores THW con una longitud de 100 metros, ¿no? Que va a transmitir una carga, o sea, una potencia de 75 kilowatts, 440 voltios, 60 Hz y un factor de potencia de 0,8 retardo. Y los conductores deben ir dentro de un tubo conduit, calcular el calibre de los conductores y el tubo conduit, si se desea que la caída de voltaje no exceda 2%. Ya, entonces este es mi dato. Entonces, como yo voy a trabajar para esta ecuación, yo te necesito la longitud que se va a transmitir, y acá me dice dónde está 100 metros, esa es la longitud. La intensidad lo debo determinar, la intensidad me lo está dando la potencia de la carga, entonces yo sé que esta es una potencia trifásica real, acá yo le cambio por S, y después le pongo el factor de potencia y van a equivocarse por si acaso. Bueno, acá yo juego, porque acá le puedo poner kilowatt, kilovolt ampere o kilobar, ya le dije la fija, ¿no? Para que patine. Pero no, es para que reconozcan unidades por si acaso. ¿De acuerdo? Entonces, si acá es kilowatt, estoy hablando del P trifásico. Si pongo kilovolt ampere, estoy hablando del S trifásico. Si pongo kilobar, o sea, VAR, estoy hablando de la potencia reactiva, ¿no? Entonces, ese es circuitos eléctricos. Ustedes han aprobado máquinas eléctricas y ya deben saber las unidades de potencia, ¿no? Entonces, como acá veo el P trifásico, digo, el P trifásico es raíz de 3, tensión de línea y de línea, por el factor de potencia, que lo tengo. Y entonces, como tengo todos los datos, puedo hallar la corriente de la línea. Si tengo la corriente de la línea, y me salió, si ustedes lo ponen, va a salir 123. Y si sale 123, el calibre, el tipo de conductores THW, retrocedo a mi planchita, digo, 123, 3 conductores THW, o sea, de 75 grados, entonces acá 123, acá está, 123, ¿cuál selecciono? Dentro 2, 115 o 150, bueno,
Yo sé que mi error es más o menos 5%, pero 23 de 8 es mucho, entonces me voy a 1,0, ¿de acuerdo? Entonces ya selecciono el calibre 1,0. Y si tengo el calibre 1,0, voy a mi tabla, digo, 1,0. Acá, 1,0 tiene una sección de 53.477, entonces ya tengo la sección. Como tengo el voltaje de la línea, acá ya puedo resolver esto y a ustedes les va a salir 1,8, ¿de acuerdo? Entonces, con 1,8 dice, es menor que el 2%. Ok, el problema está resuelto. ¿De acuerdo? Ojo que este problema es tipo y sale n problema, yo cambio unidades acá y ahí sale. Si le pongo kilovolt-ampere, cambió el problema. Si lo kilobar, cambió el problema. O sea, acá cambiando nada más las letras, estoy haciendo 3 problemas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y cuál es la segunda forma, profesor? Bueno, ustedes saben que mínimo hay 2 caminos para ir a Roma. Y entonces, este 2% lo pongo acá. Si tengo la longitud del cable, tengo la intensidad, tengo el voltaje, puedo ir a una sección. Una sección. Pero esa sección va a estar variando entre 1 y calibre 1 y 1,0. Va a ser aproximadamente en este rango, ¿no? En este rango. Y entonces ahí van a decir cuál se acerca más, a 1 o a 1,0. Seguro que se va a acercar a 1,0. Este es. Entonces, ahí está la otra solución. ¿Me escucharon? ¿Todos están bien? ¿Todos de acuerdo con la segunda solución? ¿Todos vieron la segunda solución? Sí, profe. Sí, profe. Profesor. ¿Todos están de acuerdo? O sea, ustedes ya son ingenieros y ya deben saber que para todo hay mínimo 2 soluciones. Nadie se puede cerrar con una solución. Morrón, eres celoso. Está buena la foto, Morrón Rojas, Carlos Daniel. Bueno, ahí está. Entonces proseguimos, pues. Bueno, y acá le estoy presentando pues, volumen mínimo de cajas normales para conductor. Le he sacado de unas tablas y dice, ustedes saben que una pulgada de 2,54 centímetros cúbicos al cubo, entonces es 16,38. Pero es para convertir acá, ¿no? Entonces, dice pues la tabla, volumen mínimo de caja para calibre número 16, 14, 12, ¿no? Eso es un dato que están dando. Ya, entonces, ya pasó la fija. Ya. Bueno, acá algo semejante que lo anterior, que ya lo hemos visto. Acá en un tubo conduit PVC rígido tipo pesado que se lleva una línea trifásica conductores binavel, una corriente de 120 amperios, y a una temperatura de 40 grados, ya debo corregir un factor de potencia. Y una línea monofásica de 50 amperios, TW, monofásica. Acá es una, a la misma temperatura. Acá tengo 2 cables, y acá tengo 3 cables del trifásico. O sea, son 5 cables. Son 5 cables. Entonces, pero son 2 cables diferentes, 2 tipos de cables. Entonces, de inmediato yo puedo seleccionar ¿qué va a ser? 40 grados, porque la tabla ha sido hecha para 30 grados. Entonces, ¿dónde está mi tabla? Vamos a mi tablita, ¿no? De acá, acá. Entonces, 40 amperios me dice para Binabel y 50 amperios para el otro, ¿no? No, 120 amperios, 120 amperios. Ya. 120 amperios, trifásico, 120 acá. 120, digo acá. ¿A quién selecciono? ¿A quién selecciono? ¿A quién selecciono? A ver, digo pues 5 entre 115, mi error es 4%. ¿Qué dicen?
¿A quién selecciono? Porque de repente el otro dice, no, 150, pero 150. 115. 115. ¿Todos de acuerdo? ¿No? De Entonces, acuerdo, profe. Ok, profe. Sí, ingeniero, de acuerdo. el calibre número 2, ¿no? Entonces ya tengo mi calibre número 2. ¿Cómo se llama? Binabel, ¿no? Entonces, si tengo ese calibre número 2, ya tengo la sección, ¿de acuerdo? Si tengo el calibre número 2, ya tengo la sección. Sí, entonces ya tengo la sección de 3 conductores, ¿no? Que me están pidiendo. Ahora paso para... Ah, profesor, se ha olvidado de algo. ¿Qué se ha olvidado, profesor? Nadie me dice. De 40 grados centígrados de corrección. Claro, ahora cambió el problema. 120, ¿entre cuánto? 120, ¿entre 4? 0.82. Entonces digo 120 entre 0.88. Y ahí sale 136.36 amperios. Ahora, corregí el factor 2-0, 1,0. ¿Todos de acuerdo? ¿Por qué se cambió a 1,0? está a 40 grados. Porque está a 40 grados, ingeniero. Porque está a 40 grados. Entonces va a 1,0. Entonces con 1,0 ya voy a decir, y ahora sí tengo la sección de mi conductor de 1,0, que es 53.47. 53.47 por 3 me va a dar, vamos a hacer, 53.477 por 3, pues son 3 conductores. Todavía no lo sumo, y voy a sumar el otro par. El otro par, ¿qué me dice? TW a 40 grados también, pero 50 amperios. TW, entonces tengo que ir acá, a TW. Monofásico, acá está, 50 amperios, pero aún, profesor, una vez más, ¿qué debo hacer? Bueno, ¿qué debo hacer? 40 amperios, ¿no? 40 amperios, ¿no? 50 amperios a 40 grados. 50 amperios acá, TW, pero tengo un factor de 50 entre 0.82. ¿Qué calibre voy a usar? Me sale casi 61 amperios. 60.97. 61 amperios. ¿A quién selecciono? 61 amperios. ¿A quién selecciono? ¿Están viendo la tablita? Calibre 4. Número 4. ¿Correcto? 61 Calibre amperios. 4. Perfecto. Calibre, o sea, digo número, o sea, tengo 2, número 4 y 3, número 1,0. Entonces, con esos datos, ya vengo acá, 1,0, entonces una vez más voy a hacer mi multiplicación. 1,0, 3 calibre por 53.477. Ahora, eso más los 2 calibres de 4. El número 4 tiene 21, o sea, 2 conductores por, ¿cuánto es? 21.148. Y opero, y me da 202, ¿no? 202.7, ¿no? Milímetros cuadrados. Y ahora me pide el tubo, ¿qué debo hacer? Bueno, puedo ir directamente, ¿no? Para no estar haciendo mucho acá, ¿no? Mi tubo, allá, 202. ¿A dónde me voy? Acá o acá, el único que está acá, ¿no? O sea, área disponible. El área disponible es 221, pero 202 está bien. Entonces estamos seleccionando el diámetro de una. Aplique el 40% de relleno. Allá, mi dato de 202 entre 0.4 me da 506. 506 del área total del tubo. Entonces acá 506. Acá está, no está, este no es. Y una vez más se puede
calcular que la respuesta es un tubo de 1 pulgada. Todos, OK, un favor en el, en el, ¿cómo se llama? OK. En el, para que también nos grabe que estamos felices, ustedes y yo, ¿ya? Estamos felices, ¿de acuerdo? Porque todos están grabando, ¿ves? La Gestapo, mentira. Ya, entonces, continuamos, ¿no? Continuamos la cita. Están viendo que seleccionar cables es un trabajito. Y ustedes van a tener, ojo que los exámenes con copias separadas, pero como están lejos ustedes, ya no va a ser con amigos. Ya. Entonces, ahora me dice calcular el tamaño de la caja que va a tener 2 alambres número 12 y 3 alambres número... ¿Cómo es? 2 alambres número 12 y 3 alambres número 14. Es la suma de las áreas de los conductores. Esta es otra tablita que habla del factor de relleno. O sea, una vez más, ¿qué debo hacer? Algo semejante. ¿Qué debo hacer? Calibre número 12. Ya, calibre número 12. ¿Dónde está acá, su sección de calibre número 12? Es 3.3, ¿no? 3.3, ¿no? Y acá, y el calibre número 14 tiene 2, o sea, pero son 2 cables de 12 y 3 cables de 14. ¿Qué debo hacer? Una área total. ¿Y cuántos conductores hay ahí? Si ustedes ven, son 5 conductores. Entonces, cuando dicen más de 5 de 4 sería su factor de relleno de 40%. Y estamos coincidiendo que aquí esta tablita antigua del Harper es a lo moderno que ha puesto un fabricante. ¿De acuerdo? Entonces sigue valiendo esta tablita, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, para todo hay varios caminos y cada fabricante considera su factor de relleno, ¿no? Esto también para acordarse que ayer les enseñé la cajita, ya la perdí la cajita, acá está mi cajita. Para los que no han estado ayer, mi cajita está acá. ¿Me están viendo, no? ¿O no? ¿Me ven? ¿Alguien? Voy a salir de acá. Sí, profe, Se ve. se le ve. ¿La cajita? No hay Ya, la caso. cajita la ven. Debe ser mago. ¿me ves también? No se ve. Debe ser mago que no se ve. No, espera, ¿cómo? Su imagen se ha Acá congelado, está, ¿no? profesor. Ahora No, sí. me estoy moviendo. Ya. Entonces, en esta cajita, una vez más, en su casa está la cajita, ¿no? Todos tienen la cajita en su casa, ¿no? Esta cajita. Todos tienen esta cajita ahí Entonces usted dice, ya quiero verlo. Acá son 4 por casi 2,5. Y acá es casi 1,5. Vamos a ver, y según lo que aparece acá, vamos a ver a la diapositiva, donde está la cajita. Y entonces 4 por 2 1/8, porque es aproximado por el espesor, y 1 1/2. Entonces, lo que estamos usando en la casa es una caja rectangular de esta dimensión, ¿no? Entonces, una vez más, las octogonales, las octogonales son para los techos, ¿no? Para el alumbrado, y las cuadradas son para paso. Y acá, miren, a la derecha, me dan el volumen, ¿no? Pero también dicen que una octogonal puede soportar 5 cables, número 14, que es lo que nosotros estamos trabajando en nuestra casa. Una vez más, acá en América estamos a 220, en Europa está a 110, es por eso que ellos usan un calibre más grueso, es al revés, ¿no? El 12 es más grueso que el 14, porque ellos trabajan con 110 voltios,
y entonces esa misma caja va a soportar solamente 4 cables, ¿no? Y entonces, la misma idea estamos acá. Entonces, esta tablita es una referencia, ¿no? Depende del fabricante. Y aquí, pues, constante caída de tensión en AWG, a 220, 440. He borrado lo de 110 porque nosotros no trabajamos con 110, es la tabla 7 para nosotros, ¿no? Una vez más, el motor de inducción de jaula ardilla es lo que más se utiliza en la industria, y el rotor de vanado, o sea, de alterna, se utiliza cuando quiero controlar ya la corriente del rotor y quiero controlar la velocidad o su arranque, o sea, bueno, un motor para repasar máquinas eléctricas, ¿no? El jaula ardilla no tiene anillos, no tiene nada, o sea, el rotor es unas barras que están en corto circuito, ¿no? En cambio, el rotor de vanado tiene cable, y en el eje tiene anillos, o sea, si es trifásico, tiene 3 anillos. En cambio, el jaula ardilla no tiene nada en el eje, porque su bobinado se dice que está en corto circuito, ¿no? Entonces, para poder diferenciar, y normalmente, pues, acá dice que caballo de vapor, no, de power, entonces HP. Entonces, un motor de 10 HP a 220 amperios consume 29 amperios, pero en 440, 115. No es ideal trabajar con monofásico, o sea, motores mayores de 10 amperios para que sean a 220 voltios, porque la corriente sube y demasiado, y entonces en ese sentido la corriente de arranque mínimo es más del doble, y entonces ahí hay problema. Entonces lo ideal siempre es trabajar en 440, ¿no? 440, ¿no? Entonces la industria no está trabajando con 440. Si alguien me dice que mi industria trabaja con 220, mentira, pues no puede ser. ¿Por qué? Porque es demasiada corriente de alta en la operación, y además en el arranque mínimo es 2, ¿no? Entonces, ese para que no se olviden, ¿no? Y acá, pues, lo de ayer les hice hincapié de que rotor bloqueado significa el equivalente de la prueba de cortocircuito de un transformador. Pero, ¿qué significa rotor bloqueado? Que yo bloqueo al eje, o sea, lo bloqueo al eje, lo bloqueo y lo alimento, pero no lo alimento con la tensión nominal, tengo que alimentar con el 5% de la tensión nominal. ¿Para qué? Porque si yo lo alimento con tensión nominal, lo voy a quemar. Entonces, si alguien quiere quemar un motor a la mala, simplemente le pone una barra, lo traba y lo prende. Y va a aparecer 20 veces su corriente nominal y va a comenzar a freírse, ¿no? O de repente su protección salta, pero si no tiene protección, de todas maneras se va a freír, ¿no? Entonces, un rotor bloqueado significa una prueba de cortocircuito, pero al 5% de la tensión nominal. Y esa letra que aparece en las placas, A, B, C, ¿ves qué significa? Que por cada HP tiene 3.5 amperios, 3.15 amperios o sea, tiene este rango, ¿no? Por HP, ¿no? Entonces, eso para que sepan qué significa la letra en los motores, ¿no? Y aquí están los accesorios, les enseñé esta cajita. Ejemplo, la luz de toma corriente 5 por 10 centímetros, para la luz de boca hexagonal ya 10 por 10 centímetros, ¿no? Entonces, esta es la cajita del techo, ¿no? Y aquí hay más problemas. Bueno, pues ya pasamos los problemas porque ya es lo mismo. Ya. Si acá le cambio KVA, ya cambió. Si le cambio la longitud, cambio el problema. Le cambio la temperatura, cambio. Cambio el factor de potencia. Acá de este problema puedo sacar un problema para cada uno. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Si le cambio el factor de potencia, le pongo adelanto, ya cambió el problema, ¿no? Entonces, este es un juguete. Indirectamente ustedes han hecho estos problemas en
en circuitos eléctricos, en trifásicos, y en máquinas eléctricas, en trifásicos. Entonces, esta sería la tercera vez que estarían viendo la carga trifásica. Así que, y eso también tiene que llevárselo al cerebrito, cargas trifásicas. La industria se maneja con carga trifásica y tiene que saber qué es kilowatts, qué es kilovolt-ampere, qué es kilobar, ¿no? Y a qué, bueno, la frecuencia lo da el sistema y el factor de potencia sí lo da la carga, ¿no? Acá, miren ustedes, yo tengo una regla que hace 40 años me enseñaron y todavía se cumple, pero acá lo pone en ecuaciones. Ustedes saben pues de que lo antiguo lo pone en ecuación y ya sale. ¿Cuál es la regla que me enseñaron y que ustedes se deben aprender? ¿No? O sea, así por lógica nada más, ¿no? Entonces, dice, si tengo un motor trifásico, digo, si es de 10 HP, su corriente nominal que está absorbiendo, ¿no? O sea, la que absorbe por cada HP es 1 kVA. Ah, ya, pero acá van a ver que está metido adentro. ¿Por qué? Porque está considerando para esta tablita un factor de potencia 0,9 para el motor y una eficiencia de 0,8. Ah, profesor. Entonces, mire, acá vamos a demostrar lo que me dijo mi profesor hace 40 años. Entonces, mire, acá en esta fórmula del trifásico, o sea, un HP, ya, ponemos uno acá. Entonces digo, ya, voy a hacer mi operación. 746 de raíz de 3, voy a trabajar para 440, ¿no? Y la eficiencia le pongo, ¿cuánto? Acá lo dice, 0,8 y el factor de potencia 0,9. Vamos a ver, profesor. Ya, vamos a ver. Entonces, voy a operar eso y vamos a decir 746 entre raíz de 3 por 0,8 por 0,9 y por 440. No vamos a poner 440, no, sino 0. Vamos a poner 440, después vemos. Y le saco la inversa. Entonces, aproximadamente sale por cada HP, ojo, está acá. Tengo que aplicar acá abajo, si no, bueno, acá, por cada HP, 1 kVA, se dice. O sea, trifásico, potencia y kilowatt. Acá tiene que ser. Entonces, por cada HP, como regla, es 1 kVA. Si usted le dice, ingeniero, este motor de 100 HP, más o menos, ¿cuánto consume su corriente nominal? A la entrada, bueno, la fuente. Es 100 kVA a corriente nominal. ¿De acuerdo? ¿Y qué está haciendo? Está haciendo que su eficiencia es 0,8 y su factor de potencia es 0,9. Es una reglita, ¿de acuerdo? Entonces, acá lo han hecho en tablas y lo han dibujado mejor, ¿no? Para reforzar una vez más lo de ayer, ¿no? Lo de ayer, ¿no? Ahora ya pasamos para cables que arrancan con conductores, con motores, ¿no? La carga ya no es estática como la anterior, sino ya los motores ya tienen otro tipo de características. Entonces, para conductores que alimentan un solo motor, la corriente a plena carga se multiplica por 1.5, ¿no? Entonces, miren, si alguien tiene su calculadora y me sigue, yo digo, tengo un motor de 10 HP, ¿cuánto consume? Trifásicamente a plena carga. 20 kVA. No. 10 HP, ¿cuánto? 12,5. 12,5. No, perdón. Mi reglita que hace 40 años me enseñaron es por cada
HP, el consumo a plena carga es 1 kVA. ¿De acuerdo? Esa reglita. 1. Y si hablo de 10 amperios, de 10 HP, ¿cuánto consume la fuente? ¿Cuánto consume de la fuente? 10 10 kVA. kilovolt-ampere. 10, así es la palabrita. Y entonces, si está en 440 y es trifásico, ya digo, 10.000 entre raíz de 3, ¿no? Y, perdón, acá, 10.000, cierro acá, entre raíz de 3 por 440, que es nuestra industria, y cierro acá, y me sale 13 amperios, ¿no? 13 amperios me dices ese de 10 amperios, de 10 HP a 440. Pero para el conductor, ¿cuánto voy a considerar? Acá me dice 25% más, ¿no? Ya, entonces a eso lo multiplico por 1.25 y ya el cable debe soportar 16.4 amperios. ¿De acuerdo? O sea, con mi reglita ya no van a ir a tremendas tablas de frente, la regla que me enseñaron a mí hace 40 años, ¿no? Entonces, bueno, en el caso que haya varios motores, por ejemplo, si tengo 3 motores de 10 HP, 2, o sea, multiplico 3 motores de 10 HP, ¿cuánto nos salió el amperaje? 13, ¿no? Entonces digo, 13 más 13 más 13 por 1.25 y esa sería la corriente para el conductor que uno va a seleccionar, ¿de acuerdo? O sea que es para la selección de cables, ¿no? Y acá para afianzar, pues, si la corriente es mayor a 100 amperios, no voy a usar TW, o sea, tengo que usar un THW, TH, ¿no? TH, ¿por qué? Porque va a trabajar a 75 grados, ¿no? Y cuando es una operación conductor de 60, que es TW, termoplástico nada más, ¿no? TW que es resistente a la humedad, ¿no? Normalmente nosotros estamos comprando TW, ¿no? O sea, pero ¿por qué? Porque THW cuesta un poco más y soporta más temperatura. Ya, entonces, capacidad de conducción de corriente permisible de los conductores es de 0 a 2 kilovoltios, ¿sí? Y a 60 grados a 90 grados. No más de 3 conductores portadores de corriente en una condensación directamente que están enterrados por una temperatura ambiente de 30 grados, ¿no? Aunque nosotros no usamos líneas subterráneas, todo es aéreo, todo está ventilado. Acá, para que vean que existen las tablas, ¿no? Yo acá veo pues que acá tengo el calibre AWG, nuestro número 14 más conocido, el fabricante me da esta sección, tiene TW a 60 grados, ya Winter, ¿no? A 20 grados. Ojo que el asterisco, ¿qué significa? A menos que permita a otros lugares, los conductores de mercado no se debe superar los 15 amperios para 14 AWG, 20 para WG, porque puede soportar 14, 20 amperios, ¿no? Pero no, acá dice el 14, no se debe superar 15 amperios para 14, porque por seguridad, ¿no? 20 amperios para 12 AWG y 30 amperios no es por seguridad, pero el conductor puede soportar más, ¿no? O sea, más amperaje, pero como se usa en domicilio, de repente hay una sobrecarga y pasa los 20 y ya se recalienta y entonces vienen los problemas. Entonces, pero nadie usa 20 amperios en su casa, ¿de acuerdo? No hay tanta, si no estaría pagando una locura de consumo. Ya. Entonces, el calibre número 14 para esta tablita, habíamos visto que puede soportar 20 amperios, y el THW, que es más caro, que es resistente al calor y a la humedad, pues XXHH ya puede llegar hasta 90 grados, ¿no? Como acá, ¿no? ¿no? Pues, porque es
alta temperatura, ¿no? Y es polietileno. Y tenemos otros tipos de... ULE significa R, ¿no? Al resistente al calor y a la humedad, y puede soportar 75 grados, ¿no? ULE, resistente al calor y a 90 grados. Son tipos de cable, ¿no? Entonces, esa es característica. Acá me dice factor de corrección para la tabla anterior. Algo semejante que la tablita que vamos a usar nosotros, o desea que le pongo estas tablas nuevas. Es la misma idea, ¿no? Entonces, temperatura ambiente del lugar de instalación, ¿no? Si varía la temperatura, varía, tiene un factor de corrección, Si el conductor está diseñado para 60 grados, hay otro factor. Acá no me dice, está diseñado para la otra tabla me dice a temperatura ambiente de 30 grados, ¿no? Pero cuando cambia el tipo de conductor, porque realmente el tipo de conductor está cambiando. Acá está TW, acá está TH, ¿no? Y acá está HH, ¿no? Entonces es la misma lógica que hemos estado trabajando. Para que de repente me dice, profesor, usted está usando tablas antiguas. Si desea, usamos esta tabla que está más simpática. Y es lo mismo. Si existe más de 3 conductores en tubería, ahí viene el factor de agrupamiento, ¿no? Factores que ajusten de 3 conductores portadores de corriente, ¿no? Entonces, cantidad de conductores. Bueno, nosotros no vamos a llegar a esto. Bueno, sí, son tablitas. Otra manera, ya esta parte, estos son sobre todo para líneas de transmisión, ya se está hablando de R y XL. O sea que nosotros ahorita hemos visto a los cables nuestros anteriormente como si fuera una resistencia simple, pero cualquier cable tiene una impedancia, sobre todo cuando son líneas de transmisión, ¿no? Y acá pues hacen hincapié en circuitos en kilómetros. En su casa no hay kilómetros, ¿no? Entonces lo que aquí se analiza es para cable de transmisión, ¿no? Y tiene la misma idea para circuitos monofásicos, circuitos trifásicos, pero acá está hablando de, como este lo he sacado del Schneider, que es europeo, y habla pues de tensión de fase a fase, o sea, tensión de línea para nosotros, y acá está hablando de la impedancia, de la longitud y la intensidad, y por ciento, ¿no? Y la raíz de 3, que es por lo que es trifásico, y acá borra el 2, ¿no? O sea, 2, que es la misma fórmula, pero acá es la tensión por fase, y es la misma ecuación, casi lo mismo que lo anterior que hemos analizado. Acá es tensión de fase-fase, o sea, tensión de línea. Nosotros no tenemos tensión de fase a neutro, como dicen acá, ¿no? Nosotros no tenemos tensión de fase a neutro. Tenemos tensión de línea a línea, ¿no? Entonces la impedancia eléctrica del cable, ohmios por kilómetro. Estamos hablando de circuitos en kilómetros, y cuando se habla de kilómetros, son líneas de transmisión. Más adelante vamos a hacer, pero ya le estoy adelantando de que para línea de transmisión ya es otra ecuación. ¿Por qué? Porque la impedancia eléctrica expresada en ohmios por kilómetro, ¿no? Pero no se asusten porque todos van a tenerlo en la mano, ¿no? Este es para una presentación, para poder diferenciar. De repente un alumno me dice, pero todos los conductores es una impedancia. Ojo, pero acá se está hablando de kilómetros y en mi caso estoy hablando de metros, ¿no? Y acá viene pues también ohmios por kilómetro, ¿no? De la reactancia inductiva, resistencia en corriente alterna. Para ellos, los fabricantes hacen sus tablitas, ¿no? La impedancia que se tiene para cada conductor, ¿no? Ojo que acá no aparecen estos lados, ¿no? Porque estos son para domicilio, pues. Ya acá estos son para 1-0, todo es para transmisión, ¿no? Y entonces, ojo, pero ¿en qué se transmite? ¿En cobre o en aluminio?
La línea de Aluminio. alta aluminio, ¿no? Nadie le va a decir esta línea de 220 kilovoltios, de 500 kilovoltios que tenemos es de cobre. Se estaría burlando de mí, ¿de acuerdo? Bueno, tamaño nominal de conductores puestos a tierra, ya, y el tamaño en AWG o kilo círculo a 1000, ¿no? Acá están los cables de aluminio, pero acá capacidad de ajuste de dispositivos automáticos de protección contra sobrecorriente antes de equipos de canalización, sin exceder en amperes, ¿no? Entonces acá tenemos los conductores, el tamaño mínimo de conductores de puesta a tierra para canalizaciones y equipos. Está de moda, sería bueno que ustedes también en el futuro en su casa pongan un pozo a tierra, ¿no? Porque es protección. ¿Por qué? Porque en su casa normalmente la gente está planchando la dama o el caballero, porque ahora los dos planchamos, ¿sí o no? Entonces, puede haber un cable a tierra o a cualquier parte y estoy planchando y cierra en un circuito, ¿no? Entonces, y ustedes saben que existe, más adelante lo voy a poner, ya vamos a ver el interruptor diferencial, ¿no? Más adelante lo vemos, que nos va a proteger. Entonces acá viene pues cables aislados para media tensión. O sea, media tensión ya estamos hablando de alto voltaje, 10 kilovoltios, resistencia eléctrica o conductor, prueba de tensión eléctrica, resistencia de aislación, descarga parcial, dimensiones, espesores, ya, requisitos a la tracción, porque va a ser tendido el cable, ¿no? Factor de potencia, grado de reticulación, ¿no? Son características para media tensión. Y acá está para todo lo que es comunicación. Estamos de moda. Acá están apantallados. ¿Por qué están apantallados? Para que no haya interferencia, o sea, de ondas externas, ¿no? Acá están apantallados estos cables. Y estos cables, como ustedes saben, todo lo que es control, ahorita es seguridad. Y acá no se puede colocar en todo lo que dispositivo de control, no se puede colocar cualquier cable común y corriente. Tiene que ser un buen cable, porque si por ahí hay un accidente, un incendio, el cable debe soportar lo máximo, o sea, debe soportar alta temperatura para que no caiga el sistema. ¿De acuerdo? O sea que para todos ustedes como referencia, como ingenieros, no se puede cablear un sistema de protección, un sistema de control de una planta con cualquier cable, ¿no? Con el cable que venden en la esquina. Tiene que venir cables protegidos, ¿de acuerdo? Y esta es una pantalla adicional para tierra, para que no haya, o sea, problema, ¿no? Entonces ahí aparecen estos cables de control, que es THHN. Ah, ustedes ya saben qué significa THHH, alta temperatura, con nylon. Ah, y soportan 90 grados, ¿sí? A 600 voltios. Entonces, estos cables son importantes, pues no se puede cablear así para instrumentación con cualquier cable, ¿no? O sea, no es que ustedes van a diseñar el cable, pero tienen que tener el criterio, y si ven que ahí por su fábrica están colocando cables común y corriente, oigan, eso no se hace, ¿no? Eso no se hace, porque necesitamos la seguridad que el proceso no caiga, ¿no? Porque cualquier fábrica grande tiene un control de parada de emergencia, ¿no? Pero por etapas. Una fábrica nunca trabaja, va a parar como bruscamente, ¡bom! No. Eso el control tiene que sobrevivir hasta el final, porque si no, los equipos se malogran. Ustedes saben de que hace como 8 o 10 años, Yanacocha comenzó a llorar. He perdido 5 millones, mi mina no ha trabajado un mes. ¿Por qué? ¿Por qué no ha trabajado un mes? Porque su único molino falló. ¡Ay! Y el control falló.
Y entonces dijo, ¡eh! He perdido 5 millones. Es lo que declara. ¿Cuántos ceros le falta? 50, 500 o 5.000. No, vamos a decir que sean 5. Y dice, 5 millones he perdido. ¿Habrá borrado un cero o 2 ceros? Así nos tienen nuestros grandes mineros. Nos engañan por si acaso. Y lo más triste, pues, una fábrica de Yanacocha con tanta plata, o sea, está supeditado a un solo molino. Yo como con tanta plata, digo, debo tener 2, uno de respaldo. O sea, no voy a comprar de 1.000, sino compro 2 de 500, ¿no? Para poder tener una reserva, ¿no? Pero así, pues, así ya saben que hace 8 años Yanacocha lloró, dijo, he perdido 5 millones de dólares. No perdió 5 millones, perdió más. Bueno, eso para que se graben que los cables para instrumentación deben ser especiales, con características especiales. Ustedes no se van a aprender de memoria la característica, ni yo tampoco, pero hay que tener una referencia, ¿no? Una referencia. Ese cable, su impedancia debe ser baja, porque si le pones un cable cualquiera, tiene una resistencia, una impedancia alta, y entonces las señales van a estar malas, ¿no? Y aquí vienen cables otros especiales, miren, dice cable extra flexible con chaqueta y compuesto, industriales, comerciales, ambientes LSOH, retardante a la llama. Uy, qué bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Eso lo voy a poner en todos los controles que yo pueda trabajar, ¿no? ¿Por qué? Por mantener el control. Entonces, evitar el riesgo de daño físico, ¿no? Menor tiempo de instalación y montaje, ahorros totación de costo del proceso de cableado, menores radio de curvatura, en tramos cortos. Y con temperatura de servicio 70 grados, ¿ah? Temperatura de servicio 70 grados. Entonces, eso para que vean que de repente, por ejemplo, los mecánicos a veces están en la parte electrónica, no cierran los ojos a electrónica, porque electrónica es un paquete, por si acaso. Quien le gusta lee un poquito más y se vuelve mecatrónico. No le tengan miedo. Bueno, ahí están las características de los aislamientos que lo hemos visto ayer. Esto también lo hemos visto ayer. Las tensiones de operación. Entonces, acá tenemos red de sistema trifásico, ¿no? Sus tensiones de operación. Bueno, ya hemos avanzado regular y ahora de repente podemos hacer un problema tipo, acá que ya hemos hablado, acá le voy a cambiar datos y ustedes van a, pues para ir conociendo a la gente que estudia, está atenta, ¿no? Ustedes saben que no va a la mala por si acaso, va a la buena, así que vamos a trabajar con el chat y el primero que tiene una respuesta me va a decir su nombre y la respuesta, y yo le digo, no, es otro. Entonces vamos a cambiar datos a este problema. Entonces, a este problema, miren, ojo, vean todos el problema. ¿Están viendo el problema, no? Sí, sí. ¿Están viendo el problema? Ya. A ver qué dice el chat. Venga. Sí, entonces ya estamos bien. Entonces, vamos a cambiar un datito para ver, hay que hacer un gloss up de este problema que es el tipo. Yo cambio datos y ahí salen N problemas. Vamos a cambiar el dato. Entonces digo, voy a obtener, apunten ahí ahí está la plancha, la plancha, y yo le voy a ayudar con los pasos, ¿no? Entonces, vamos a mantener el THW, pero ahora vamos a decir
50 metros, ¿de acuerdo? La longitud ahora es 50 metros. Y la carga ya no es 75 kilowatts, ahora es 50 kilowatts. ¿De acuerdo? Ojo, 50, 50. Y su factor de potencia sigue en 0,8. Y ahora hay que determinar los parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, el primer parámetro para determinar es la intensidad. Ojo que el dato es 50 kilowatts. A ver, ¿quién llega primero a la cuenta? Vamos a poner acá el WhatsApp. ¿82, profe? 82, ¿quién es? 82 amperios. ¿Quién? ¿Cuál es tu apellido? Bayona, profe. Ballena, ¿no? Bayona. Ballena. Bayona. Bayona. Ya está. Bayona, Sí. está bien, 82. Ahora el siguiente paso es determinar el calibre. Vamos a ayudar con el calibre. O sea, el calibre está THW, debe estar acá. THW acá en 75 grados, 82 amperios. ¿Qué calibre? Primero su apellido, después de la respuesta. ¿Dónde? ¿Qué respuesta us? Estamos con 82. ¿Qué calibre? ¿Apellido? Calibre 4. 4. ¿Apellido? ¿Qué Villegas. apellido? Villegas, ya está. Estamos practicando a la buena, ¿eh? Y ahora necesito la sección. La sección del calibre 4. Con esta sección de 21.148 ya puedo determinar, porque es 440, tengo la corriente de la línea, tengo la longitud que es 50, sí, ¿no? Y ya puedo determinar esta caída de tensión trifásica. ¿Cuánto es? 1.52. 1.52, perfecto. ¿Quién, su nombre? Anaya. Anaya, está bien, Anaya. Está muy bien, Anaya. Es de Chimbote, dice, ¿no? Está bien. No, profe, Bueno. de Lima. Bueno, alguien te puso que es de Chimbote. Está loco, Entonces, profe. miren que el problema, no, no hay problema, ¿sabes qué? Yo también soy limeño y te manifiesto pues que una doctora acá en el seguro dice pues, me dijo que aquí en Lima los únicos que estudian son los serranos. Yo le digo, soy limeño. Ah, usted es una de las excepciones. Y es verdad, mi familia es serrana, la mayoría profesionales. Y entonces, no hay que ser, o sea, vanidoso de ser limeño. Yo tengo corazón de Ancas y corazón en Arequipa, por si acaso. Así que hay que ir a provincias a generar gente nueva. No acá en Lima, todos se vuelven corruptos. Ya, entonces, estamos viendo que este problemita va a ser la fija. Yo cambio datos, cambio las unidades y chao, ¿no? Ahora, ¿cuántos conductores hemos trabajado para una línea trifásica? ¿Qué tubo voy a usar? Estamos en qué calibre, número 4. ¿Qué tubo voy a usar? ¿Quién me dice rápidamente? Acá está la figurita. ¿Lo ven o no lo ven? Una pulgada. ¿Quién manifestó ahí? El primero. Anaya, profe. Anaya, está bien, Anaya. Y el limeño.
Está bien. Zulia del Norte. Norte, Con Lambayeque. raíces, claro, con raíces norteñas hay que identificarse con las provincias, por si acaso. Usted sabe que el 5% de los estudiantes del Callao no son chalacos, son todos de todos los distritos. No, ahí nada más queda, no quiero hacer más calificación. Ya. Entonces, nosotros tenemos clase hasta las 20:30, nos faltan 20 minutos. Vamos a ver algo más por acá. Ya hemos hecho la fija de la fijaza. La caída de tensión. Ahí hicimos la caída de tensión. A ver este problemita. 3 conductores, Vinavela, 45 grados, casi lo mismo, ¿no? Miren. ¿Sí o no? Dicen, miren, vamos a ver los problemas. Vamos a ver, problema 9. Ustedes van a decir si es igual. Miren, estos fueron problemas hechos en las prácticas pasadas, ¿eh? Y lo único que dice es cambiar datos, pues dice 2 ternas, ya, son 2 ternas, son 6 cables, ¿no? Vine a ver que es THW, con una corriente de 150 amperios a 45 grados, y una línea de monofásica, ya no son 6 cables, sino son 8 cables. Entonces, sí puedo hallar el calibre para ambos lados, ¿de acuerdo? Puedo hallar la sección también. Son 8 cables, 6 de THW y 2 de TW. Sumo sus secciones y puedo tener el área total de los conductores de tal manera. Alguien apague su estoy escuchando, por favor, sus movidas. Ya, entonces, este problema, ¿me están viendo, no? De repente se ha ido. ¿Sí me ven, no? Sí, sí. Ya, entonces, este problema ya prácticamente es un refrito. ¿Qué pasa con este problema? Un alimentador trifásico, 3 conductores, TH de 100 metros, longitud, su potencia, cambio de factor de potencia. Es el mismo problema, ¿de acuerdo? O sea que ya tienen una fijaza. Un alimentador trifásico, 3 conductores tipo Vinabel, 45 grados, 40 metros, 40 kilowatts, factor de potencia, es lo mismo, ¿no? Imagínense, pues. Ya está. Ya. ¿Alguna consulta? Ya vamos a cerrar prácticamente, ya hemos sudado la camiseta. Profe, comparte el link de la clase. ¿El link cómo el link? Las grabaciones, profesor. La que usted graba se va. No, se va a mi correo. Voy a practicar eso porque bueno, voy a hacerlo eso ahora voy a hacerlo, ¿de acuerdo? Porque después de media hora, nos mandan el link, no es inmediato por si acaso. Ya, que pero lo manda. Sí, yo tengo acceso a mis videos, ¿no? Ya, sí, yo voy a mandar, no hay problema. Yo voy a mandar, no se asusten. Y además los problemas son simples. El PPT sí está subido, el del día de ayer está subido. El de hoy día voy a subirlo, ¿de acuerdo? El de ayer sí no aparece. No. Hoy día sí he puesto el PPT, por si acaso. El PowerPoint le he puesto el PDF. El PDF lo he puesto. Porque pesa menos. Ellos nos están manifestando que no coloquemos ni Word ni PowerPoint, que lo coloquemos en PDF. ¿Por qué? Porque pesa menos. Pesa menos la mitad, sí lo he visto. Dice Espinosa, ¿qué da? ¿Qué da qué? Aston Vargas no aparece. Taquila, no es igual. ¿Qué dice Taquila? ¿No es igual a qué? Mire que nos están grabando, nos están filmando todo lo que ustedes escriben ahí. También está fichado porque me mandan todo el reporte. Bueno, aunque yo no lo voy a revisar porque, bueno, vamos a tomar lista.
ahora todos tienen que poner presente, para que también el último listado yo voy a agarrar. El último, no voy a ver todo, por si acaso, aquí han entrado, aquí han salido. Solamente quiero que coloquen todo su nombre presente en el WhatsApp, y eso va a ser mi asistencia, por favor. Pongan presente todos en su WhatsApp, o en chat, perdón, en el chat. Pongan presente en el chat. Todos coloquen presente, solamente presente, nada más. No le pongan más letras. Ahorita somos 61. ¿Ya? Entonces, no aparece la plataforma virtual, ahí no aparece, profe. ¿No aparece qué? Acá está, yo lo estoy viendo. El material de hoy día. El de hoy día no, el de ayer he puesto. Ya. El de ayer. Sí, el de ayer, de hoy día no, ahora lo voy a poner de hoy día. Ya, entonces, voy a cerrar la grabación, pero vamos a continuar por si acaso.